Las cámaras de seguridad no mienten, y en este caso fueron clave para revelar lo que nadie imaginaba. A las 2:54 de la madrugada, Andrea caminaba junto a su novio Carlos, y todo parecía normal. Pero en cuestión de horas, él volvería a la misma casa donde se le vio entrar con ella, solo, varias veces y con ropa distinta. ¿Qué estaba ocultando? ¿Qué pasó dentro de esa vivienda entre las 3 y las 6 de la mañana? Las imágenes revelaron contradicciones, movimientos extraños y, lo más escalofriante, una escena manipulada. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Guatemala, el de Andrea Sánchez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de empezar con el caso, quiero decirles que el día sábado 28 de junio voy a estar en la inauguración de mi tienda Valle Express en la ciudad de Guatemala, en la Sexta Avenida en el Centro Comercial Los Capitol. Allí voy a tener mi libro En el laberinto de sombra y lo van a poder comprar firmado, los vamos a poder conocer, tomarnos una foto y pasar un rato agradable. A todas las personas que estén en Guatemala los espero allí, que nos veremos el sábado 28 de junio, como les repito. Muchas gracias. Andrea María Sánchez García nació el 23 de septiembre de 1998 en la ciudad de Guatemala. Era la menor de varias hermanas, pero más allá de ese dato, muy poco se sabe sobre sus primeros años de vida. Eso sí, su infancia transcurrió lejos del ojo público, protegida por el anonimato como muchas otras personas. Ya en su adultez, Andrea se había mudado a Jocotenango, una pequeña ciudad en el departamento de Zacatepeques, a unos 25 kilómetros de su lugar de nacimiento. Allí, en esa comunidad aparentemente tranquila, ella llevaba su vida con mucha discreción. Era socia activa de la Hermandad Escuela de Cristo de Antigua Guatemala, una de las cofradías religiosas más representativas del país. Su participación en las actividades de la iglesia era constante. Procesiones, fe y solemnidad marcaron profundamente su vida. En la comunidad la conocían por su devoción y su carácter reservado. Así las cosas, en algún punto de su vida, Andrea conoció a un chico llamado Carlos Enrique Monzón Mancilla, quien al igual que ella participaba activamente en la vida religiosa de la misma hermandad. A él se le veía colaborando en actividades litúrgicas y, según algunos miembros, mostraba su rostro amable con fe inquebrantable. Para muchos era simplemente uno más entre todos los devotos, pero para Andrea se convirtió en algo más. Poco a poco la cercanía y la amistad entre ambos fue creciendo, y lo que comenzó como una coincidencia dentro del ámbito religioso evolucionó en una relación sentimental. No se sabe con exactitud cuándo comenzaron, pero para cuando los rumores comenzaron a circular ya era evidente que su vínculo iba más allá. Para la sociedad, Andrea y Carlos eran la pareja perfecta. Sus redes sociales contaban una historia llena de sonrisas, abrazos y frases de amor, que parecían confirmar la solidez de su vínculo. Sin embargo, detrás de esas imágenes y las apariencias se escondía otra realidad. Según relataron amigos y familiares, Carlos no era el hombre tranquilo que aparentaba ser. Era un hombre celoso y controlador, y con el tiempo su comportamiento también se volvió posesivo. Andrea, de hecho, comenzó a mostrar señales de estar atrapada en un noviazgo enfermizo, y lo que en público era ternura, en privado se convertía en tensión. Incluso llegó a confesarle a una amiga muy cercana algo inquietante. A veces sentía miedo de Carlos. Miedo de la forma en la que él reaccionaba cuando, por ejemplo, bebía demasiado. Y es que su carácter cambiaba muchísimo, se volvía agresivo e impredecible. Y aunque esas explosiones no siempre eran físicas, el tono, las amenazas y la mirada del hombre la dejaban marcada. Pero muy pocos sabían de esta situación. Con estos antecedentes llegamos al 15 de agosto de 2024. Alrededor de las 11:30 de la noche, Andrea y Carlos fueron a uno de los eventos más emblemáticos en Guatemala, la Feria de Jocotenango, una celebración tradicional realizada en honor a la Virgen de la Asunción y que se celebra cada año con miles de personas. Allí, entre la devoción religiosa, la alegría popular, la música, la gastronomía y el colorido de la feria, Andrea y Carlos parecían disfrutar del ambiente festivo sin preocupaciones.
A este lugar no fueron solos, estaban acompañados por un grupo de amigos con quienes comieron, rieron, se tomaron fotografías y compartieron bebidas alcohólicas. Para quienes los vieron aquella tarde no había señales de alarma, pero lo que nadie sabía en ese momento, ni siquiera Andrea, es que esa sería la última tarde que ella viviría, y sería la última feria que celebraría. Ese día la salida se extendió hasta altas horas de la noche, y Andrea regresó a su vivienda en Jocotenango durante la madrugada, aparentemente de buen ánimo. Sin embargo, con la llegada de las primeras horas del día, todo cambió. Al comenzar la mañana, cuando Carlos supuestamente ingresó a la casa, sorpresivamente encontró a Andrea sin vida. De inmediato se comunicó con una amiga, a quien con la voz alterada pero no rota le contó que Andrea había fallecido, sin explicar muy bien por qué. Segundos después llamó a los bomberos. Cuando las autoridades llegaron a la vivienda, encontraron el cuerpo sin vida de la joven en un sillón. A simple vista no presentaba señales de violencia, no había sangre ni signos visibles de forcejeo. Sin embargo, un detalle llamó mucho la atención. La puerta de la habitación estaba rota, como si alguien hubiese ingresado por la fuerza. El marco presentaba daños y la cerradura estaba reventada, lo que contradecía la aparente calma que se veía en el resto de la escena. Ese 16 de agosto la noticia causó consternación entre los vecinos. Muchos describieron a la joven como tranquila y conocida por su trato amable. La forma en la que fue hallada generó una inquietud inmediata en la comunidad, que consideraban ya su fallecimiento como algo misterioso. Y es que para ese momento no se conocían las causas exactas del deceso de Andrea, y las primeras versiones eran confusas. El hecho de que no presentara señales de violencia visibles solamente aumentó el desconcierto. Desde el inicio los elementos no terminaban de encajar, lo que obligó a los funcionarios a realizar una investigación muy meticulosa. Las primeras pesquisas se enfocaron en la posición en la que fue encontrado el cuerpo. Luego, entre las pruebas fundamentales, destacó una imagen, que en principio parecía inofensiva. Una fotografía que Andrea y Carlos se habían tomado durante su visita a la feria, la cual fue la última que ella publicó en sus redes sociales. Más allá del retrato, lo importante era la hora en la que fue tomada. Validada por metadatos del archivo y por publicaciones en redes sociales, se dejó constancia de que Carlos fue la última persona en ver a Andrea con vida. Su presencia junto a ella en las últimas horas antes de que le quitaran la vida estableció una línea del tiempo. Posteriormente, en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, se contó con una versión completamente diferente a la que él había contado. La reconstrucción de los hechos basada en las imágenes y en la investigación permitió establecer con precisión los últimos movimientos de Andrea y su novio. A las 2:54 de la madrugada se les observó caminando juntos por la acera, regresando hacia la vivienda de la joven. Nada en su comportamiento parecía fuera de lo común. Ya a las 4 de la madrugada las cámaras registraron a Carlos saliendo solo de la casa de Andrea. Posteriormente, a las 4:21 volvió a regresar al callejón donde se ubicaba la vivienda, y a las 4:54 nuevamente se le vio saliendo del mismo lugar y marcharse a bordo de una motocicleta. Finalmente, a las 6:47 de la mañana, Carlos fue captado ingresando una vez más a la casa. En esta ocasión llevaba una ropa distinta a la que había usado antes. Fue después de este ingreso que, como ya sabemos, él realizó la llamada a los bomberos para informar que supuestamente había encontrado a Andrea sin vida. De acuerdo con las conclusiones preliminares de los investigadores, en algún momento entre las 2:54 y las 4 de la madrugada, Carlos utilizó la fuerza para someter a Andrea. Se presumía que tal vez usando algún objeto no identificado le tapó la boca y la nariz, arrebatándole la vida. Según la investigación, en un intento deliberado por desviar la atención de las autoridades, el hombre simuló la escena del asalto. Para reforzar esta versión, movió el cuerpo de Andrea y lo colocó en el sillón. Además, forzó la puerta de su habitación desde el exterior, como si alguien hubiese interrumpido violentamente en la vivienda. La escena había sido demasiado manipulada con la intención de hacer creer que tal vez se trataba de un robo que terminó en tragedia. Sin embargo, las inconsistencias eran evidentes. No faltaban objetos de valor, no había el desorden típico de un asalto, y el cuerpo de Andrea no presentaba signos de abuso sexual. Además, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses entregó un informe que resultó clave para poder desmontar por completo la versión de Carlos. El dictamen fue concluyente. Andrea había fallecido por asfixia por sofocación, pero previo a esto había recibido golpes en la cabeza y el cuello.
El traumatismo cráneoencefálico y las otras lesiones eran compatibles con un ataque físico directo y no con una situación accidental o de defensa frente a un tercero. Pronto la noticia trascendió al ámbito local y provocó una fuerte reacción a nivel nacional. Los medios de comunicación comenzaron a hacer eco del caso, mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de incredulidad. Todo el mundo se estremeció ante lo que ya comenzaba a perfilarse como un femicidio. El 26 de septiembre de 2024, más de un mes después de los hechos, Carlos fue detenido. La aprehensión se realizó tras una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, la cual fue ejecutada en la vivienda donde Andrea residía. Durante el procedimiento, las autoridades recolectaron elementos clave para reforzar la investigación. El análisis de los objetos hallados en el lugar, sumado a las incongruencias en las declaraciones de Carlos, terminaron por consolidar la acusación en su contra. La hipótesis principal que manejaron los fiscales fue clara: los celos habrían sido el posible móvil del crimen. De acuerdo con testigos de personas cercanas a la pareja, Carlos mostraba una conducta controladora, y como hemos dicho ya, en ocasiones era agresivo, especialmente cuando consumía alcohol. Así, el 3 de octubre de ese mismo año se celebró la audiencia de primera declaración. A lo largo de la jornada se presentaron los primeros hallazgos del caso y las pruebas que apuntaban a que Carlos le había quitado la vida a Andrea. En su declaración ante el juez, el hombre respondió las preguntas y relató más detalles de aquella madrugada. Sin embargo, en ningún momento asumió la responsabilidad por haberle quitado la vida a su pareja. Su versión estaba plagada de ambigüedades e intentó justificar su presencia y sus movimientos esa madrugada, pero evitó responder con claridad a los puntos más críticos de la investigación. Así, al finalizar la audiencia, el juzgado dictó un auto de procesamiento en su contra, considerándolo formalmente ligado al delito de femicidio. A partir de ese momento, Carlos quedó en prisión preventiva. Mientras en la sala de audiencia se exponían las pruebas y cronologías, las hermanas de Andrea presenciaron cada detalle del proceso judicial. Estaban destrozadas, pero esperaron por más de 5 horas frente al hombre que, según las autoridades, había acabado con la vida de su hermana menor. Pero más allá del dolor había indignación. Durante la diligencia, una de ellas reveló un hecho que le resultaba imposible de digerir. Carlos se había presentado en el sepelio de Andrea. No solamente había asistido, sino que con cinismo y frialdad había cargado el ataúd en su hombro hasta el camposanto, donde Andrea había sido enterrada en una ceremonia sencilla y cargada de silencio. Ese gesto, que a simple vista podría haber parecido algo solidario, fue interpretado por la familia como un intento de limpiar su imagen, de evadir sospechas o incluso como una forma torpe de liberarse del peso de su culpa. Por ello y por todo eso exigían justicia. Que el organismo judicial haga su debido proceso, igual que el Ministerio Público, ¿verdad? Y eso es lo que pedimos, justicia. Durante el desarrollo del juicio contra Carlos se presentó una acusación sólida, basada en pruebas forenses, registros de videovigilancia y declaraciones clave. Los fiscales solicitaron que se le impusiera la pena máxima en el país, que es de 50 años de prisión, argumentando que existía suficiente evidencia para demostrar su premeditación y violencia. Por su parte, la defensa intentó introducir una hipótesis alternativa. Presentaron como testigo a un consultor forense, quien aseguró que Andrea había fallecido como consecuencia de una enfermedad común. Sin embargo, para el juez, la secuencia temporal de los hechos y el informe forense oficial fueron suficientes para ubicar a Carlos en el lugar y la hora de los hechos. Y con todo esto, finalmente en abril de 2025 se dictó sentencia, y se condenó a Carlos a 25 años de prisión inconmutables sin derecho a fianza o reducción de la pena. Tras escuchar el fallo, cuando el juez le concedió la oportunidad de expresar sus últimas palabras antes de ser llevado a prisión, Carlos hizo una única petición: pidió justicia y su libertad. Aunque la sentencia no representó la pena máxima que la familia de Andrea esperaba, para ellos sí significó un paso firme hacia la justicia. Fue un aliciente en medio de tanto dolor y una luz tenue tras días de oscuridad. Al conocerse el fallo, una de las hermanas de Andrea agradeció públicamente, reconoció el trabajo de los investigadores y de todas las personas que le habían dado voz al caso y que habían mantenido la presión social para que el hecho no quedara impune. Dijeron que con la sentencia ahorraban la memoria de Andrea, y aunque nada se las devolvería, al menos podían cerrar el ciclo y vivir su duelo sabiendo que el responsable de los hechos no volvería a hacerle daño a nadie más.
en nombre de mi hermana. Pues hoy hablo por ella y agradezco a cada persona, a cada medio, al tribunal y al Ministerio Público que pues se pudo honrar su memoria. Andrea confió en alguien que decía amarla y al final terminó quitándole la vida. Gracias a las pruebas, a la presión social y a la lucha incansable de su familia, hoy su caso no quedó impune. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que dejemos de normalizar la violencia disfrazada de amor? Si esta historia te tocó de alguna manera, compártela para que la memoria de Andrea no se apague. Y recuerda que detrás de cada publicación en este canal hay una vida, y cada vida importa y merece ser contada. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el piteo de hoy. Un caso muy triste, un caso en el cual se obtuvo justicia para Andrea, aunque no la condena que su familia esperaba. Al final este hombre, Carlos, está tras las rejas. Es un peligro para toda la sociedad y es el lugar donde debe de estar. Lo bueno de todo aquí es que no se le va a conmutar la pena, no tiene derecho a fianza, tendrá que pasar todos esos años en la cárcel y puede ser que ni siquiera termine saliendo con vida de ese lugar. Les vuelvo a recordar que voy a estar el 28 de junio, día sábado, en la apertura de mi tienda Valle Express, en el Centro Comercial Los Capitol, en la Sexta Avenida de la Zona 1, aquí en Guatemala. Voy a tener mi libro En el laberinto de sombra para que puedan comprarlo, va a estar firmado por mí. Podremos conocernos, tomarnos una foto, hablar y pasar un buen momento juntos. Y allí también van a encontrar muchos productos que les pueden interesar. Los espero ese día por allí, después del mediodía. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana. Y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Recuerden también seguirme en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR y allí también subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. ¡Adiós!